Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos las historias que a veces se esconden detrás de los focos y las cámaras. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que, de verdad, me ha estado rondando la cabeza, y que creo que va a tocar muchas fibras sensibles. Vamos a adentrarnos en un aspecto poco conocido de una figura que todos ustedes, estoy seguro, conocen muy bien, Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su innegable atractivo físico. Pero hoy no vamos a hablar de sus papeles en las telenovelas, ni de sus últimos proyectos en Italia, ni siquiera de sus romances mediáticos. Hoy vamos a hablar de algo mucho más íntimo, algo que él mismo, hasta ahora, ha mantenido en un rincón muy privado de su vida. Hoy vamos a desvelar una historia que nunca contó, una historia que finalmente sale a la luz. Y para que no se pierdan ninguna de estas revelaciones, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, y activen esa campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Empezamos. Cuando pensamos en Can Yaman, la imagen que nos viene a la mente es la de un hombre fuerte, seguro de sí mismo, con una sonrisa que desarma y una energía arrolladora. Sus personajes suelen ser intensos, apasionados, a menudo con un toque de rebeldía que fascina. Y fuera de las pantallas, su presencia mediática es igualmente potente. Siempre parece tener el control, el aplomo. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esa fachada de éxito y confianza? ¿Qué luchas internas, qué momentos de vulnerabilidad podrían haber moldeado al hombre que hoy conocemos? Porque, seamos honestos, todos tenemos nuestros demonios, nuestras batallas silenciosas que libramos a diario. Y creo que la historia que vamos a descubrir hoy nos muestra una faceta de Can Yaman que pocos, muy pocos, han tenido el privilegio de ver. La historia, mis amigos, gira en torno a un momento específico, un punto de inflexión en su vida que por razones comprensibles prefirió silenciar. Se trata de un periodo de profunda tristeza y, sí, de lágrimas. Lágrimas que no son de ficción, sino de una experiencia real y dolorosa que marcó su camino. Hablamos de una época en la que la presión, las expectativas y quizás alguna decepción personal, lo llevaron a un estado emocional delicado. Imaginen por un momento la vida de una celebridad en ascenso. Las cámaras siempre apuntando, las redes sociales analizando cada uno de sus movimientos, la necesidad constante de mantener una imagen pública impecable. Es un mundo que para muchos puede ser glamoroso, pero que también puede ser tremendamente solitario y agotador. Pues bien, la historia que ha salido a la luz, gracias a fuentes cercanas a él, nos habla de un momento en el que Can se sintió abrumado. No estamos hablando de un simple día gris, sino de una crisis emocional que lo afectó profundamente. Al parecer, este episodio ocurrió durante una etapa particularmente exigente de su carrera, quizás cuando estaba consolidando su fama a nivel internacional, enfrentándose a un nuevo país, un nuevo idioma, y una demanda de trabajo incesante. En medio de todo ese torbellino, hubo un día, o quizás varios días, en los que la fortaleza que proyectaba se resquebrajó. La fuente que prefiere mantenerse en el anonimato pero cuya credibilidad es alta, relata que Can Yaman se encontró en un momento de profunda soledad. Imaginen estar lejos de casa, rodeado de gente pero sintiéndose incomprendido, o lidiando con la frustración de no poder cumplir con ciertas expectativas, ya fueran propias o ajenas. En ese contexto se dice que él tuvo un encuentro íntimo con sus propias emociones, un momento en el que la presión acumulada finalmente se liberó en forma de lágrimas. No se trataba de un llanto dramático para una escena, sino de un desahogo genuino, un hombre vulnerable ante su propia fragilidad. Y aquí viene lo interesante, lo que hace que esta historia sea tan impactante. Él nunca ha hablado de esto públicamente. ¿Por qué? Podríamos especular mil razones. Quizás por vergüenza por no querer mostrarse débil ante sus seguidores, o porque sentía que era una batalla que debía librar solo. En el mundo del espectáculo a menudo se espera que las estrellas sean invencibles, que siempre estén sonriendo y agradeciendo su éxito. La vulnerabilidad, aunque es una cualidad humana, a veces se percibe como un defecto en este entorno. Pero, no es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad donde más nos podemos conectar con los demás. ¿No es en esos instantes de debilidad aparente donde reside una fuerza insospechada? Pensemos en ello. Cuando un ídolo, por muy perfecto que parezca, nos muestra un atisbo de su propia lucha, nos hace darnos cuenta de que al final, todos somos seres humanos con sentimientos, con miedos y con momentos de tristeza. Y esa conexión, esa empatía, es lo que realmente nos une. Lo que se cuenta
Ese que tras este episodio de llanto Kanyaman no se quedó paralizado. Al contrario, parece que este momento, aunque doloroso, se convirtió en un catalizador para su resiliencia. Fue una especie de punto de inflexión. Después de permitirse sentir y expresar esa tristeza, se dice que se levantó con una determinación renovada. Que esa experiencia, aunque no la haya contado, lo fortaleció. Lo hizo darse cuenta de su propia capacidad para superar los obstáculos, incluso los emocionales. Es fácil juzgar o idealizar a las figuras públicas, pero rara vez nos detenemos a pensar en el peso que deben cargar. La constante exposición, las críticas, las exigencias de la industria, todo eso puede ser abrumador. Y es precisamente en esos momentos de debilidad, en esos instantes de fragilidad aparente, donde podemos encontrar la verdadera esencia de una persona. El hecho de que él haya llorado, aunque sea algo privado, nos habla de su humanidad. Nos recuerda que detrás del personaje del galán de telenovela, hay un ser humano con sus propias emociones y sus propios desafíos. Esta historia, al salir a la luz, nos invita a reflexionar. Nos invita a ser más compasivos, a entender que el camino al éxito rara vez es lineal y sin obstáculos. Que incluso aquellos que parecen tenerlo todo, también tienen sus propias luchas internas. Y lo más importante, nos enseña que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Es la capacidad de reconocer nuestras emociones, de permitirlas fluir, y de usarlas como motor para seguir adelante. Imaginen la presión de tener que mantener una imagen pública impecable mientras se atraviesan momentos difíciles. Es un equilibrio delicado y francamente agotador. Y es posible que Kanyaman en su momento sintiera que compartir esa experiencia sería exponer una herida que aún no estaba completamente cerrada. Quizás en su momento el silencio era su forma de protección, de procesar esa experiencia en privado, para poder volver a la palestra con la energía y la confianza que lo caracterizan. Pero ahora, al conocerse esta faceta, podemos admirarlo no solo por su talento y su carisma, sino también por su fortaleza interior, por su capacidad de resiliencia. Porque salir adelante después de un momento de profunda tristeza, de haber llorado sin que nadie lo supiera, y seguir construyendo una carrera exitosa, requiere una fuerza de voluntad admirable. Esta historia nos recuerda que las apariencias a veces engañan. Que detrás de las sonrisas perfectas y las portadas de revista, hay personas reales lidiando con emociones complejas. Y al desvelar este secreto, creo que se nos brinda una oportunidad única para conectar con Kanyaman a un nivel más profundo, más humano. Nos permite ver al hombre detrás del actor, al ser humano detrás del ídolo. Y lo más importante, nos enseña una lección valiosa. Que no debemos temer a nuestras propias emociones, ni siquiera a las más difíciles. Que permitirse sentir, permitirse llorar, no es un signo de debilidad, sino un paso necesario para el crecimiento personal. Es una forma de autoconocimiento y de fortalecimiento. En un mundo que a menudo nos presiona a ser fuertes y a ocultar nuestras emociones, esta historia de Kanyaman nos trae un mensaje de esperanza y de autenticidad. Nos dice que está bien no estar siempre bien, que la vulnerabilidad es una parte intrínseca de nuestra humanidad, y que de ella podemos extraer una fuerza insospechada. Así que, mis queridos amigos, ahí tienen la historia que hasta ahora, Kanyaman nunca contó y que hoy, gracias a esta revelación, sale a la luz. Un vistazo a su humanidad, a su resiliencia y a la fortaleza que se esconde detrás de su éxito. Me parece fascinante cómo un momento de aparente debilidad pudo ser el trampolín para una fortaleza aún mayor. Es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de superar nuestros momentos más oscuros. Profundizando un poco más en este tema, es crucial entender el contexto en el que se desarrollan las vidas de las figuras públicas. Kanyaman, como muchos otros, ha experimentado el vertiginoso ascenso a la fama. Desde sus inicios en Turquía hasta su consolidación como una estrella internacional, su vida ha estado marcada por una exposición mediática sin precedentes. Cada uno de sus pasos, cada uno de sus gestos, es analizado y comentado. La presión por mantener una imagen de éxito constante puede ser asfixiante. En este escenario, mostrar cualquier signo de debilidad, por mínimo que sea, puede ser interpretado negativamente por una parte del público y de la industria. La fuente que ha compartido esta información, aunque anónima, nos da pistas sobre la magnitud de lo que pudo haber estado viviendo Kan. Habla de un periodo particularmente exigente de su carrera, que coincide con sus proyectos en Italia y su incursión en el mercado internacional. Imaginen lo abrumador que puede ser adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo idioma, a un ritmo de trabajo frenético, y al mismo tiempo
Tener que lidiar con la fama y las expectativas de millones de personas. Es un cóctel de emociones y presiones que podría derribar a cualquiera. La noción de que las lágrimas son una señal de debilidad es un constructo social que, lamentablemente, ha calado hondo en nuestra cultura, especialmente en la masculina. Durante mucho tiempo se ha asociado la masculinidad con la represión de las emociones, con la fortaleza inquebrantable. Can Yaman, al ser un ídolo para muchos hombres jóvenes, podría haber sentido una presión adicional para encajar en ese molde. El hecho de que haya elegido procesar su tristeza en privado, lejos de las cámaras y de las miradas curiosas, demuestra una profunda conciencia de su propia imagen pública y quizás una estrategia para protegerse. Sin embargo, la verdadera fortaleza reside en la capacidad de enfrentar las adversidades y salir fortalecido de ellas. Y según lo que nos llega, este episodio, lejos de debilitarlo, parece haber sido un punto de inflexión. La resiliencia no se trata de no caer, sino de saber levantarse después de la caída. Al permitirse sentir y expresar esa tristeza, Can Yaman, a su manera, reconoció su propia humanidad. Y en esa aceptación encontró la fuerza para seguir adelante. Consideremos la ironía de la situación. Mientras el público lo ve como un ser invencible, capaz de superar cualquier desafío en la pantalla, en la vida real también atraviesa momentos de profunda vulnerabilidad. Esta dualidad es lo que, en última instancia, lo humaniza y lo acerca a nosotros. Cuando vemos que aquellos a quienes admiramos también luchan con sus demonios internos, nos sentimos menos solos en nuestras propias batallas. La decisión de Can Yaman de mantener este episodio en privado también nos invita a reflexionar sobre la ética periodística y el respeto a la privacidad de las figuras públicas. Si bien es cierto que su vida es de interés público, hay ciertos aspectos que pertenecen a su esfera más íntima. La forma en que ha salido a la luz esta historia, a través de fuentes cercanas, plantea interrogantes sobre la intención detrás de la revelación. Sin embargo, independientemente de las motivaciones, el resultado es una perspectiva más completa y humana del artista. Es importante destacar que esta revelación no busca manchar la imagen de Can Yaman, sino enriquecerla. No se trata de exponer sus debilidades para criticarlo, sino de comprender la complejidad de su viaje. Es un recordatorio de que detrás de cada estrella de cine, hay una persona con sus propias alegrías, miedos y tristezas. Y en esa humanidad compartida, reside la verdadera conexión. En un mundo cada vez más conectado y a la vez más solitario, la autenticidad se ha convertido en un valor preciado. Las personas anhelan ver y sentir la verdad en aquellos a quienes admiran. Esta historia de Can Yaman, al revelar un momento de vulnerabilidad genuina, nos ofrece precisamente eso, un atisbo de autenticidad en el a menudo artificioso mundo del entretenimiento. Además, esta revelación puede servir como un punto de partida para conversaciones más amplias sobre salud mental y bienestar emocional. En muchos lugares, todavía existe un estigma asociado a buscar ayuda o a hablar abiertamente sobre las dificultades emocionales. Si una figura pública de la talla de Can Yaman puede haber pasado por momentos de profunda tristeza y haber salido fortalecido, ¿por qué no podemos nosotros también? La capacidad de superar obstáculos, especialmente aquellos que provienen del interior, es una de las mayores fortalezas que un ser humano puede poseer. El hecho de que Can Yaman, a pesar de la presión y la exposición, haya podido procesar sus emociones y seguir adelante, es un testimonio de su carácter. No es solo un actor talentoso, es un individuo resiliente. En última instancia, esta historia nos recuerda que todos estamos en un proceso de aprendizaje y crecimiento. Que los momentos de aparente debilidad pueden ser, en realidad, portales hacia una mayor fortaleza. Y que la verdadera valentía no reside en nunca caer, sino en la voluntad de levantarse una y otra vez. Al final del día, lo que nos atrae de las figuras públicas no es solo su talento o su atractivo, sino también su humanidad. Ver que son capaces de sentir, de sufrir, de llorar, nos hace sentir más cercanos a ellos. Nos humaniza a nosotros mismos y nos recuerda que todos compartimos la misma condición humana, con todas sus glorias y sus miserias. Así que, mis queridos amigos, ahí tienen la historia que hasta ahora, Can Yaman nunca contó y que hoy, gracias a esta revelación, sale a la luz. Un vistazo a su humanidad, a su resiliencia y a la fortaleza que se esconde detrás de su éxito. Me parece fascinante cómo un momento de aparente debilidad pudo ser el trampolín para una fortaleza aún mayor. Es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de superar nuestros momentos más oscuros. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, desentrañando un poco más el misterio.
Río que rodea a las figuras públicas y conectando con su lado más humano. Espero que esta historia les haya parecido tan intrigante y reveladora como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué les parece esta faceta desconocida de Can Yaman? ¿Creen que es importante que las celebridades compartan sus momentos de vulnerabilidad? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que vale la pena, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta historia. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Adiós.